Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Camacho, soy psicóloga en formación, practicante de la coordinación alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy y darles la bienvenida. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la Facultad de Licenciatura en Lenguas Castellanas e Inglés con la capacitación Escribir para Pensar, Didáctica de la Inventiva y la Identidad. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, Jefferson González Girón, licenciado en literatura, especialista en informática educativa y magíster en lingüística y español por la Universidad del Valle, en Cali, Valle del Cauca. Cuenta con experiencia profesional en docencia universitaria, también posee habilidades para el diseño de recursos didácticos y el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua, la composición escrita y la lectura crítica a través de escenarios y ambientes educativos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al profe Jefferson. Profe Hola, Jefferson puede continuar. hola, ¿me escucha? Sí, señor, te escuchas muy bien. Vale, vale, buenas noches para todos. Qué fortuna compartir este espacio el día de hoy con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Escribir para pensar, didáctica de la inventiva y la identidad. Antes de dar inicio a esta reflexión, quisiera hacer un par de salvedades en función del objetivo que se tiene o que se espera mejor, o que cada uno de ustedes, las expectativas que cada uno de ustedes tiene con respecto a esta presentación. Y es que el propósito de esta ponencia no es más que compartir desde mi experiencia como docente, desde mi experiencia como estudiante, em, aquellos ejercicios y aquellos aprendizajes que he podido lograr a lo largo de mi formación y práctica. Es por esto que esta ponencia se sustenta en la reflexión de las lecturas que he podido hacer, que he podido realizar, y en la práctica misma como docente. Alejando a esta ponencia de la didáctica, de la escritura en un género específico. Entonces, esta ponencia no se va a centrar en géneros, esta ponencia va a tratar de compartir la experiencia de la escritura como un proceso de trabajo, un proceso de aprendizaje por el cual todos nosotros eh, atravesamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, escribir para pensar, didáctica, la inventiva y la identidad. Me gustaría entonces empezar con esta pregunta. Aquí agradezco a los presentes su participación, agradezco por favor su reflexión ¿y si la escritura no fuera solo un medio de comunicación, sino una forma de descubrir quiénes somos? Este interrogante surge porque creemos que los seres humanos, a través del uso de nuestra lengua,
de la adquisición, desde que adquirimos, incluso antes de adquirir la lengua, la estamos usando para establecer procesos comunicativos. Pero si miramos que la escritura, más allá de ser un medio para comunicarnos, es una forma de descubrir quiénes somos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Desde qué punto de vista se puede analizar esto? ¿Desde qué punto de vista se puede pensar en esta pregunta? La voy a repetir. ¿Y si la escritura no fuera solo un medio de comunicación, sino una forma de descubrir quiénes somos? Yo creo que definitivamente sí lo es, porque cuando uno escribe, uno pone parte de lo que uno es en eso que está escribiendo. Y por eso es que hay tantos escritores, pero cada uno tiene una voz y como una sensación diferente en lo que escribe y así se siente cuando uno lo lee. Hola, buenas noches. Dale, Kevin. Pues yo considero que la escritura es como un proceso también como de autoconocimiento, porque pues como Sí. dice la compañera, cada escritor tiene su esencia, su forma de escribir, su manera de expresarse. Entonces digamos con las palabras que escribimos, las formas en las que nos comunicamos de la manera escrita, pues es como si fuera un espejo de nuestra personalidad o nuestras historias. Entonces digamos que también va mucho que ver con nuestro pasado, lo que nosotros plasmamos en un papel o en lo que sea. Entonces yo siento que realmente sí descubrimos quiénes somos pues cuando nosotros escribimos, y no solamente eso, sino también nos damos cuenta nosotros mismos y le podemos mostrar o digamos que expresar al mundo quiénes somos por medio de la escritura, y ni siquiera contando las cosas, simplemente como por la forma de cómo lo escribimos, la gente puede decir mucho de nosotros. Muy bien, Kevin. Muchas gracias por tu participación. Fue bastante atinada. En este espacio, quiero devolverme a la primera, digamos, la primera diapositiva de esta presentación, y es regresar nuevamente a esa salvedad. Y es que eh, todo proceso de aprendizaje requiere de una reflexión. No hay un aprendizaje por sí solo automático en uno que pueda ejercer una función transformadora en uno mismo, si uno no está dispuesto a la reflexión. Entonces, por esto quiero que usted regrese de su memoria, quiero que usted vaya un poco hacia atrás y recuerde qué anécdota alrededor de la escritura creativa en aula, es decir, con proceso formador académico, dentro de un espacio académico, usted recuerda. ¿Qué escritura, alguna anécdota, algún momento en su vida, en la escuela, en el colegio, en la universidad, o incluso suya como profesor, que lo haya impactado ese proceso de escritura creativa en aula? ¿Quién quiere, por favor? Yo no creo haber tenido nunca una clase de escritura como tal cuando fui estudiante. Digamos que la escritura que he hecho es porque me ha llamado la atención escribir como por hobby. Bueno, no tengo así como que tuve una clase de escritura, no. Entonces creo que no tengo como una experiencia que contar. Y de esa escritura que te ha llamado desde, digamos, desde lo personal, que has impulsado, ¿qué recuerdas? ¿Qué te ha movido a escribir? ¿Qué es lo que en últimas termina facilitándote esa escritura o provocándote esa escritura? Yo creo que han sido como l- las, las ganas de vivir o experimentar vidas que no va a tener. Es como que ahí vuela la imaginación y digo, bueno, esto sería chévere si sucediera en un mundo paralelo. Entonces como, bueno, vamos Ujú. a ver qué pasaría, ¿no? Es como esa curiosidad de pensar cómo podrían ser las cosas si yo pudiera controlar el futuro, si yo pudiera controlar lo que sucede, ¿no? Con cada personaje de la vida. Entonces como eso. ¿Qué mueven las sensaciones, la felicidad, el amor, la aventura? Muy bien, entonces, en un primer momento, entonces lo que te mueve es todo lo que ha transformado de cierta forma tu vida desde los sentimientos y emociones. Kevin.
Pues yo tengo digamos que una anécdota un poco personal y muy particular, pero bueno, yo la voy a contar. Es que, digamos, cuando yo tenía 8 años o 10 años, no me acuerdo, pues hubo un problema pues bastante grande en mi familia. Entonces eso nos llevó, digamos, como a ser interrogados, por decirlo así, por la ley. Entonces yo, como no hablaba, o sea, sí hablaba, pero no, como que no era capaz de decir las cosas, entonces a mí me hicieron escribirlo. Y pues obviamente uno de los 8 años no escribía bien, pero yo me acuerdo perfectamente que yo, en mi mente eso sonaba, o sea, como que la historia sonaba súper bien y tal cosa, pero yo muchas cosas no me acordaba. Y yo lo leí, lo escribía, lo escribía, lo escribía, duré como 1 hora escribiendo, dibujando y así como para contar las cosas que habían pasado. Luego lo volví a leer y me di cuenta que yo ni siquiera me acordaba de cosas que había escrito. Entonces siento que eso me ayudó a generar una recordación en cuanto a todo lo que había pasado, la historia que había pasado, buena o mala, pero esa historia había omitido muchas partes y en la escritura, gracias a la escritura y gracias a ese momento también, pues me ayudó también a recordar cosas que yo ni siquiera sabía que estaba escribiendo en el momento. Yo me di cuenta después cuando ya lo estaba leyendo, entonces es también como curioso esa parte. Y muy bien, qué bien. Es exactamente eso lo que podemos observar a través de la escritura, y es que esa transformación de lo que vamos a hablar más adelante sobre la identidad se va a ver marcada por los tiempos. Las personas que escriben ahora no van a ser las mismas que van a releerse después. Va a haber una transformación en ellas y por ende esa parte de identidad también va a transformarse. Eh, ¿Alguien más quiere compartir su anécdota? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, buenas tardes. Sí, dale. Yo tengo una experiencia de hace algunos años. No fue en Sí, mi en primaria, fue más que todo en los últimos años de bachillerato, donde se exploraba más que todo en lengua castellana el sí, recurso creativo de los estudiantes. Fue mayormente para un día del idioma, ujú, donde se le daba a cada estudiante un papelito y empezábamos a crear, más que todo en la lírica, poesía. Fue una experiencia muy grata porque descubrimos los diferentes tipos de poesía, las expresiones de cada alumno, porque bueno, son 40 estudiantes y cómo cada uno podía expresarse era algo mágico pues de observar, también de conocer como mayores experiencias con otros compañeros con los que casi no se habla. Entonces es cierto que esa puede ser también una anécdota muy significativa, como para ver cómo la escritura como creativa ayuda a reconocer a otros compañeros y a reconocerse también a uno mismo. sí, genial, muy bien, sí. De eso se trata, digamos, ustedes que están en formación y los egresados que ya están en sus labores docentes, se trata de poder hacer ejercicios de escritura creativa en aula que tengan impacto, ejercicios de escritura creativa que tengan un propósito. Entonces, yo les hago esa pregunta porque puede ser que usted no recuerde nada, usted diga, no se me viene a la cabeza ni un recuerdo de ni una escena de escritura en aula. Y bueno, es un poco triste porque quiere decir que esos procesos de escritura creativa en aula por los docentes que usted tuvo, pues no fueron tan asertivos en estas didácticas de escritura. Entonces, por eso hacía la pregunta, para que usted rebobinara un poco su memoria y pudiera regresar a esos pasados que se quedan almacenados, que son casi inolvidables. Entonces, vamos a continuar. Y aquí quiero decir lo siguiente, entonces, la escritura creativa resulta improductiva, incluso perjudicial, cuando se sustenta en la pedagogía del despropósito. Entonces, un poco como lo decía hace un momento, yo creo que los docentes y los estudiantes en formación docente no pueden coger la escritura creativa como un recurso del no tengo que hacer, no tengo nada que hacer, no preparé nada, y caer en ese juego, porque lo que puede generar es una resistencia en el estudiante cuando el estudiante esté frente a un texto o frente a una hoja en blanco o frente a cualquier ejercicio de escritura. Entonces, yo he podido establecer estos cuatro escenarios en donde son mucho más, son los que usted se imagine. En esta antipedagogía, en este despropósito, hay un montón. A mí se me ocurrieron esto en el momento de preparar la dinámica del día de hoy, entonces
hoy no preparé nada para la clase, voy a pedir que escriban una historia. Bueno, entonces ya de entrada, al hacer eso, cuando uno se plantea un propósito claro, un propósito que trascienda el imaginario del niño para que él logre y para que se estimule y pueda escribir las historias que él tiene, que él puede producir, ya eso lo que va a crear en él es una resistencia a otro ejercicio que la profe o que el profesor disponga en él. Después de leer el cuento, escriban la moraleja. ¿Qué es una moraleja? ¿Para qué escribir una moraleja? ¿Para qué escriben eso? ¿Para qué solicitan eso? ¿Para qué nos piden una moraleja o para qué pedimos una moraleja? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué se va a hacer con la moraleja? Yo siento que los ejercicios de escritura deben tener un fin mayor al que el mismo texto está diciendo o un fin mayor a la comprobación de lectura, ¿no? Una moraleja es para comprobar que el niño sí leyó el texto, no. El ejercicio de escritura creativa debe estar en función de la reflexión que surge entre el estudiante y su lectura y cómo yo logro evidenciar esa reflexión, cómo logro que el estudiante pueda trascender esa lectura, llegue a un campo de reflexión y pueda hacer otros procesos que me interesarían mucho más a mí como docente. En otro punto, escriban qué hicieron en las vacaciones. Yo no sé si los que están aquí en formación, los que están ya trabajando, alguna vez les tocó eso, o si al contrario alguna vez lo han solicitado. Llegamos de un periodo de receso, de vacaciones, y bueno, esta semana está suave, esta semana está un poco todavía sin ritmo. Vamos a pedir que nos cuenten qué hicieron en vacaciones. ¿Cuál es el propósito de eso? No sé cuál sería el propósito de eso, más allá de, pues, de no preparar clase y no dar clase como se debería dar y hacer un ejercicio consciente de escritura. Por último, escriban una carta a un ser querido. Escriban una carta a un ser querido. O podemos ver que algunos de estos ejercicios se pueden contextualizar y estar en un marco, en una festividad, en un día, una fecha importante. Pero a lo que quiero llevar es que el proceso de escritura, como ustedes lo han vivenciado, debe lograr un estímulo que invite al estudiante a escribir. Si ya escribir de por sí es difícil, escribir ya es complicado, y si me piden las cosas así como en seco, ya es mucho más difícil poder conectar con ese imaginario. Yo no sé si alguien aquí de los presentes, alguna de estas 4 ideas les suena o tiene un ejemplo adicional a los que yo acabo de dar. Si me lo puede compartir, si nos comparte, por favor. ¿Cuál otro podría ser ese escenario de la escritura creativa en aula del despropósito? ¿Cuál podría ser? En mi caso, en el colegio donde yo estaba, a nosotros habían las 2 primeras clases, nos tomábamos todas las 2 horas, porque las clases eran de 1 a 2 horas, todas las 2 horas primeramente escribiendo disque segundo periodo, decorándolo, y detrás del segundo periodo teníamos que escribir qué expectativas teníamos frente al, digamos que al tema, así como al periodo, por decirlo así, en cuanto a la materia. Y eso se hacía en todas las materias, en todas. Entonces era que ser la meta de aprendizaje, qué, cómo, para qué. Pero entonces en algunos aspectos, en algunas materias, sí nosotros llegamos al final del periodo y revisábamos esa parte y sí hacíamos algo con eso. Pero en muchas otras materias realmente simplemente lo hacíamos por hacerlo, por hacer algo en la clase, porque realmente esa meta de aprendizaje nunca se cumplió, las expectativas nunca llegaron, o sea, no, nada funcionó. Entonces sí siento que también es algo como de relleno, como de hagamos esto porque no hay nada más. Sí, sin duda, Kevin. Entonces, si eso hubiera tenido un impacto transformador en ti en su momento, lo recordarías gratamente. De hecho, en la presentación, en la diapositiva anterior, eso sería tu anécdota transformadora, pero bueno, no lo es en ese sentido, solo es un ejemplo que quizás hay que evitar eso. ¿Alguien más quiere comentar otro caso posible que se le ocurra o que le haya tocado, en que le hayan solicitado escribir un texto, bueno, a son de qué? Bueno, mientras lo pienso, yo le cuento una. Eh, bueno, yo recuerdo una vez que ingresé una experiencia laboral y me estaban presentaron a los chicos, a los cursos, y
Y en uno de los salones a los que entré con el coordinador le solicitó a los estudiantes que le hicieran una carta al profesor que nunca en su vida habían visto, que no sabía que iban a tener a este profesor, y que le hicieran una carta, de, de él, de cómo, cómo lo esperaría encontrar en el colegio, quiénes eran, todas esas cosas. Yo digo, pero yo me quedé observando la situación. Yo dije, bueno, vamos a esperar a ver qué sale y qué sucede con este ejercicio, pero pensé en lo antipedagógico que era eso, que significaba solicitar una carta a alguien, hacerle una carta a alguien que no conoces, que no sabes cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones, que no has interactuado nunca con esa persona, lo ves apenas hace 5 minutos y ya están pidiendo una carta para el profesor. Entonces esa es una anécdota que me ha hecho pensar un poco más sobre la escritura creativa, de cómo escribir no es solicitar escriban por llenar una hoja, no es solicitar que escriban por rellenar un espacio, una franja horaria, no es por controlar a los estudiantes, porque es completamente dañino eso, es completamente dañino orientar un proceso de escritura sin estímulos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar. Yo estaba intentando pensar en una, pero no sé si entra. Y es que recuerdo Dale. una clase, la profesora escribió en el tablero, estaba yo como en sexto, séptimo, los valores, como todos los valores que hay, ¿no? El amor, la amistad, el respeto, el compromiso, disciplina, y nos pidió que hiciéramos una historia con ellos. Esa fue la clase, pero pues no sé si entra como allí. Sí, sí entra. ¿Y qué tal? ¿Recuerdas el texto? ¿Qué escribiste? Pues yo recuerdo que lo que hice fue tomar el nombre de los valores y hacerlo como personas y pues no recuerdo bien qué escribí. Creo que fue como un cuento infantil, pero es que hace mucho rato ya. Sí, vale, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces ya, partiendo de esa idea, digamos, base de reconocer que la escritura creativa no es un proceso a la ligera, no es una situación que el docente pueda simplemente pedir de repente y ya está, y que el estudiante atiéndase como pueda, sálvese como pueda, resuelva su asunto y escriba, no, no. La escritura creativa, entonces, en este caso yo la puedo definir a través de mi experiencia, de mis procesos, como un proceso de pensamiento gradual que, que estimula ese acto inventivo. Entonces, el acto inventivo, si bien está en nosotros como una naturaleza, porque nosotros somos capaces de inventar historia, nosotros, de hecho, cuando le contamos a alguien cómo nos fue, cómo estuvo nuestro día, nosotros podemos relatarlo, podemos narrarlo y podemos hacerlo incluso a detalle, podemos ser tan detallista como podamos y queramos hacerlo. Entonces, si bien el acto inventivo es propio de nosotros, de los seres humanos, ese acto inventivo se debe estimular, ese acto inventivo se debe estimular. Entonces, eh, he podido identificar las siguientes situaciones que no se siguen una tras la otra rigurosamente, pero pueden funcionar de alguna manera dentro de cualquier proceso de escritura creativa. He dicho que esta presentación no la he marcado ningún género, pero si usted quiere hacer un ejercicio narrativo desde el género narrativo, un relato, quiere construir un cuento, quiere escribir un microrrelato, entonces puede adaptarse. Si quiere escribir desde el género lírico, un poema, ¿listo? Entonces es básicamente algo que puede rondar con mucha naturalidad en cualquier género. Conectar la propuesta de escritura creativa con la intimidad cercana del estudiante. Esa es un poco esa dificultad que el estudiante recibe cuando me hace una carta a mí. Yo como objeto de carta, como objeto que recibe esa carta, como objeto de estímulo, al leer eso, pues, ¿qué puede pensar de lo que le escriben los muchachos? O sea, un poco, digamos, un poco palpable su mundo real en esa carta,
Es un poco solo las expectativas que tienen, y eso como productores de textos, pues carece un poco de intimidad con él. Entonces, el primero, conectar con la intimidad cercana al estudiante. Yo debo saber qué le gusta a mi estudiante, yo debo saber qué le gusta a mi grupo, yo debo saber cuál es el contexto de mi estudiante. No es lo mismo colocar una actividad de escritura creativa con un grupo en contexto rural a un contexto de ciudad. Las visiones y las perspectivas van a cambiar mucho. Yo no lo puedo colocar a mi estudiante que es en zona rural en este momento a que me hable sobre su experiencia en un metro. No es algo cercano para él, posiblemente es algo que le va a costar mucho trabajo, y en esa dificultad de trabajo él no va a tener cómo representar esa realidad porque no la tiene. Entonces su proceso de escritura se va a ver primero limitado, y segundo se va a ver frustrado. En el siguiente es avivar la creatividad desde el cuerpo, desde lo vivido y desde lo que aún no tiene forma ni nombre. Si yo hago un proceso gradual de escritura, debo seguir un paso a paso, no es simplemente arrojar la actividad, decir, arrojar la consigna, este es el libro, vamos a leerlo, ahora escriba esto, no. Esa consigna tiene que ir gradual, y en ese momento gradual usted va a ir, o la persona orientadora del proceso de escritura creativa en aula, debe ir avivando ese fuego que existe en la creatividad. Y ese fuego que existe en la creatividad se aviva desde las emociones, desde los sentimientos. Usted recuerda la anécdota porque esa anécdota lo marcó de cierta forma, desde lo emocional, desde lo sensorial lo ha marcado. Eh, digamos, unos detalles que son fáciles de usar y que son muy potentes son actividades con olores, actividades con imágenes, actividades desde lo visual, desde las formas. Si usted quiere trabajar en la arcilla, generar la experiencia del tacto de la mano con el material, eso va a provocar una experiencia mucho más palpable de lo que usted está solicitando, y el estudiante va a conocer, va a tener una perspectiva de eso, y va a poder escribir algo a través de su experiencia. En la tercera, movilizar la escritura desde la memoria y la imaginación, descubrir su propia voz. En esto sí yo estoy completamente convencido que si bien no hay una historia nueva, que contar, lo que existen son diferentes formas como contarla. Entonces, para mí es sumamente importante que el estudiante se salga de ese molde, se salga de ese, de ese espectro que los encierra a todos, y que ellos en su búsqueda de comunicar su mensaje puedan ir hacia ellos, hacia adentro, para poder expresar con su voz, a su manera, un tanto reflejando su cultura, un tanto reflejando su contexto familiar, un tanto reflejando sus modismos, y pueda reflejar un escrito donde sea auténtico, que esté contando algo que ya nosotros podemos saber o imaginar, pero que lo esté contando con su propia voz. Eso va a hacer que el ejercicio de escritura creativa sea inolvidable, sea algo memorable para ellos. Por último, propiciar la reflexión y la reescritura. El trabajo de escritura creativa en aula es tedioso. Es tedioso y es de mucho esfuerzo para el docente, pero hay que hacerlo. El docente debe propiciar que el estudiante entre en un proceso metacognitivo, un proceso en el que él mismo comience a revisar si lo que escribió tiene sentido, si lo que escribió es lo más coherente que él lo pudo plasmar. Y si no es así, el docente debe orientar ese proceso. Debe orientar ese proceso para que sea el estudiante mismo quien adecue, a través de esa reflexión que haga sobre su texto, la lectura que le ofrece al otro, la lectura que le ofrece otro a través de su experiencia. Entonces, yo logro precisar estos momentos que sin duda pueden ser más, sin duda pueden ser otros. Lo comparto.
Cada uno de ellos tiene un punto muy específico y concreto en el proceso de escritura y de escritura creativa en el aula. No sé, ¿alguien aquí quiere opinar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Le agregaría otro? ¿Le cambiaría uno? ¿Comentaría sobre alguno de estos? ¿Alguna vez han realizado un proceso de escritura creativa a partir de algún ejercicio sensorial? Como decía hace un momento, o oler algo, los aromas, el tacto. Entonces, aquí en este espacio vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que escaneen ese QR y ya les digo qué vamos a hacer. Mientras lo van escaneando, voy a hacer una acotación, y es que es muy difícil hablar de didáctica sin hacer didáctica. Trato de siempre de que si voy a hablar de didáctica, hacemos que las personas vivencien la didáctica o que palpen la didáctica, porque si la hablo desde el computador, si la hablo desde una presentación y pasamos teoría y pasamos aspectos que yo tengo por decir, resaltar, pero bueno, y este conversatorio era didáctica, ¿y dónde está la didáctica? Les voy dando la orientación ahí en su celular, en una hojita que tengan a la mano. Quiero que piensen en una palabra. Piensen en una palabra que conecte con usted de una manera muy profunda. La palabra que usted quiera, la que usted tenga en ese momento ahí en su imaginario y tenga un significado profundo para usted. Entonces, escríbanla, no la escriban en el Padlet todavía, simplemente escríbanla en un papel, en el celular. Aquí voy a tratar un aspecto que hace parte de mis lecturas. No sé si ustedes de pronto han leído, han escuchado un autor italiano llamado Gianni Rodari. Gianni Rodari es un autor de literatura infantil, es un autor que siempre estuvo interesado por la escritura, también estuvo interesado también acerca del aprendizaje de los niños y cómo esa escritura lograba moverse desde adentro de los niños, de cómo esa escritura era capaz de dinamizar todo lo que en ellos hay y que a través del ejercicio de escritura puede despertarse y moverlo a escribir. En ese ejercicio hace parte de, digamos, de su producción, en donde él sugiere lo siguiente. Yo pienso una palabra. Esta palabra que tiene un significado en mí puede generar y puede crear otras palabras, dependiendo de qué tan extensa sea la palabra inicial. Entonces, yo puedo generar que mi palabra, que en este caso ahora les muestro cuál es la mía, se vincula a mi identidad, a mi personalidad, a todo lo que soy como personas, y puede reflejar en mí tantos gustos y pasiones, y cómo a partir de esa palabra, de esos gustos y pasiones se van extendiendo mucho más adentro, como extendiendo esas raíces o descubriendo mejor esas raíces que tenemos. Él habla algo del binomio de la fantasía. El binomio de la fantasía no es más que en el aprendizaje y el proceso de escritura de los estudiantes. Ningún proceso de escritura de ellos se da por separado el aprendizaje de una palabra. Es decir, la conciencia que tiene el niño para usar frío es la conciencia igual que tiene para saber que existe algo que es calor. ¿A dónde voy con esto? Pues simplemente a decirles que cuando usted puede planificar una serie de ejercicios que motiven la escritura desde adentro, desde las pasiones mismas, de las emociones mismas, el estudiante en su proceso de escritura va a tener una concepción mucho más cercana a lo que él es o lo que él se ha estado formando como persona. Y al hacer eso va a haber una transformación, porque está comparando de cierta forma, o más bien comparando, no, está de cierta forma constatando el mundo que él conoce, el mundo que él lleva adentro, con el mundo que experimenta a través de los demás y a través de lo que está fuera de él. Entonces,
Si usted escribió su palabra, yo quiero que haga lo mismo Es el lunes. que yo hice aquí. Este que viene. Hola, ¿desde cuándo estás Listo. apagado? Listo, no, se acabó de apagar. Estaba. Ok, Dale. entonces mi palabra, que en este caso es montaña, es mi palabra que logra desarrollar un campo semántico o que ha desarrollado un campo semántico a través de mi experiencia. Yo tengo mi palabra, tengo manantial, oasis, nacimiento, tramo, amor, ñame y alma. Y cada una de esas palabras tiene una imagen en mí, tiene una imagen de algún lugar que visité, de algún plato que pude probar, de algún recorrido que hice. Entonces, yo quiero que usted pueda hacer lo mismo con su palabra, los que alcancemos a hacer, y ese ejercicio lo podemos subir al Padlet. Entonces, la idea es generar una palabra nueva por cada letra que usted escribió o que compone su palabra madre. El de orden, disciplina, planificación, claridad, criterio, ¿cuál es la palabra? La palabra madre, ¿cuál es la palabra inicial? Incertidumbre, inicio, nacimiento, camino, esperanza, raíz, tallo, isla. Muy bien. Fíjense que yo me puedo simplemente con las palabras que genera la palabra madre, construir las nuevas, pero puedo extenderla a construir un campo semántico mucho más amplio. La idea es siempre suscitar esa naturalidad en el estudiante. ¿Alguien de los presentes que ya han ido subiendo sus palabras quiere decir por qué escogieron esa palabra o por qué vino a ustedes en este momento, en este preciso momento esa palabra? ¿Yaren? Bueno, mi palabra es burbuja. Burbuja. ¿Por qué? Porque es que en inglés la palabra favorita mía es bubble, no sé, se suena súper chévere. Entonces, pues en español es burbuja. Por eso la escogí. Sí. Bueno, las palabras que desprenden de esa son bienestar. Yo siempre busco como mi bienestar para todo, ¿no? O sea, siempre, a pesar de si tengo una relación, una amistad, lo que sea, pues sé que es un poco egoísta, pero siempre me cuido yo porque pues realmente quién piensa en mí después. Único, lo mismo porque siento que yo soy una persona que no tiene como una comparación con nadie, la verdad, o sea, bueno, nadie tiene comparación con nadie, pero yo me refiero a que mi personalidad y todo lo demás pues es única, eso lo considero yo. Resiliencia porque he sido una persona súper resiliente toda mi vida, demasiado. Brujas porque me apasiona todo ese tema, no practico nada de eso, sino que me gusta como en el ámbito de cinematografía, me gusta mucho ese tema. El uso es porque siempre le busco una utilidad a las cosas, debí usar utilidad, pero pues siento que uso me parece más sencilla y más general porque siempre le busco como la utilidad a todo, ¿sí? Como que hay cosas que uno dice, pero eso ¿para qué sirve? Y yo no, sí sirve para tal cosa, entonces eso es bueno. Jabón, porque tengo una obsesión con los jabones, o sea, no sé, tengo una colección de jabones y me encanta y no sé, es raro. Y amor propio, porque también siento que tengo mucho amor propio y todos los días lo alimento y pues está bien. Muy bien, Kevin. Muy bien. Bueno, ya los demás habrán podido pues observar que a través de este simple ejercicio usted puede hacer como un escaneo de cómo se comportan sus estudiantes, cuáles son sus gustos, sus pasiones. Si ustedes observan, en la actividad no hay una exigencia, de que debe ser esto, debe ser lo otro. Y es mejor dejar que en ese primer ejercicio de escritura en el que usted conoce a su estudiante haya una naturalidad en la que él pueda identificarse o pueda más bien reflejar lo que él es, esos gustos que él tiene, esas pasiones que lleva y cómo puede él establecer esas relaciones lógicas de lo que él concibe, esas relaciones lógicas de esas palabras que plasma en un ejercicio inicial. Me dicen si vuelven a ver la presentación, aquí la están observando. Sí, señor.
Listo. Entonces, ese ejercicio lo que busca es eso. Busca generar ese espacio inicial, ese conocimiento inicial que todo docente en un proceso de escritura creativa debe conocer, debe saber de sus estudiantes para motivar desde esos gustos el ejercicio de escritura. Entonces ya para ir cerrando este espacio, vamos a encontrar unas reflexiones en torno a lo concreto de lo que nos convoca el día de hoy y digamos lo que ha recibido el nombre de esta presentación. Listo. Entonces, escribimos para pensar. Definitivamente escribimos para pensar. Creo que Kevin al inicio lo decía, escribimos porque de cierta forma dejamos ver quiénes somos, plasmamos un poco de nosotros. Entonces, escribimos para pensar porque en últimas debemos saber expresarnos en la lengua que aprendimos a usar. Ese es quizás digamos, el primer propósito de por qué escribimos. Escribimos para saber comunicarnos, para poder expresarnos como personas que somos, como seres sociales que somos. Existe en nosotros una necesidad de comunicación, existe en nosotros una naturaleza de comunicación y esa naturaleza hay que cumplirla con las estructuras, hay que cumplirla digamos, con todos los efectos gramaticales, todas las órdenes gramaticales, todas las exigencias ortográficas que se puedan requerir para llevar a cabo ese proceso de comunicación. Pero más allá de eso, que es un poco la pregunta al inicio que he intentado, digamos, traerles a ustedes y generar en ustedes una reflexión, nosotros escribimos para algo más. Entonces, escribimos para poder escoger entre todas las posibilidades y plasmar nuestra relación con el mundo. Es decir, nosotros tenemos que tener una conciencia de uso de nuestra lengua y esa conciencia de uso de nuestra lengua nos va a llevar a tomar decisiones y a poder, digamos, elegir entre las posibilidades si una palabra es más adecuada o si otra es mucho mejor para lo que yo quiero comunicar. Entonces, escribimos para tener esa habilidad, pues, escribimos para tener ese conocimiento de las posibilidades, esa conciencia de las posibilidades y poner ese mundo que nosotros tenemos en relación con los otros, con los otros. Escribimos para pensar porque nos permite transformar las experiencias en eventos verbalizados. De hecho, a usted le ocurren las cosas, a usted le ocurren, decíamos al inicio que nosotros somos innatos se nos da de una manera innata escribir relatos, escribir narraciones, contar historias. Uno va al cine y cuenta las historias y cuenta la película a alguien que no fue y le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la película? Y tú le cuentas y le haces un resumen. Hay una naturaleza en eso. Entonces, la escritura me sirve para transformar ese acto en algo, en esos eventos verbalizados, para plasmar eso. Cuando yo logro llevar al estudiante que plasme ese evento, que tiene en su memoria eso que ha experimentado, él empieza a tener un diálogo con él mismo, a escoger las palabras, a revisar si lo que está recordando es lo exacto. Incluso él puede transformar esa historia y está en todo su derecho a hacerlo. Es la historia que él está contando, es esa habilidad que está experimentando al momento de contactar con el otro. Favorecer la perspectiva de los individuos es un poco conectada con la anterior. Si yo hace unas semanas que tenía un ejercicio de escritura, alguien me decía, uno de ellos, profe, cuando hacíamos en la casa de mi abuela, cuando hacíamos el manjar blanco, en la olla, cuando yo es un estudiante de bachillerato con 15 años, tiene ahora, y yo tenía en ese tiempo 8 o 7 años y yo veía que mi abuela, mis tíos, todos ayudaban a revolver el manjar blanco en el fogón y la olla era grande, profe, grandísima. Pero a la medida que fui creciendo, en la medida que me fui haciendo grande, esa olla ya no era la misma. Y yo siempre hablaba con mi abuela y le decía que la olla que teníamos hace 8 años, sí, 8 años, era más grande. Y ya esta olla es otra. Y la abuela le decía, no, siempre ha sido la misma olla.
siempre ha sido la misma olla. Entonces, es ver un poco eso de que cuando yo logro, logro escribir y tengo ese proceso de pensamiento y tengo esa conexión con diferentes momentos de mi propio yo, en que se ha consolidado una identidad a través de las experiencias y mi contacto con el mundo real, y cómo esas experiencias y contacto con el mundo real han logrado transformar en últimas mi perspectiva de mundo. Entonces, eh, estos son, digamos, los aspectos que posibilita la escritura en ese pensamiento. Entonces, ahora sí, entonces, de la parte de la inventiva a la identidad. Eh, ¿Será que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de poner en palabras? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de poner en palabras? ¿Usted cree que hay dos yo? Por ejemplo, Kevin, que ha estado bastante activo, Kevin creería que hay dos Kevin, un Kevin que se muestra a los demás y un Kevin que está dentro de ese otro Kevin. De pronto han abordado esa dicotomía que plantea Borges en su texto Borges y yo. ¿Alguien la ha leído o la conoce? O el super yo de Freud. Oh, ok, también, sí, ahí también estaría. ¿Qué dirían? ¿Será que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de poner en palabras? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí, sí lo hay? Dale, Lina. Hola, profe. Hola. Sí, yo diría que sí. Yo, por ejemplo, siento que en la época de mi niñez, adolescencia, donde pasé tal vez una ruptura emocional difícil, no Ujú, amorosa, no me refiero a eso, sino una ruptura, lo que me refiero como de cambios, de muchos cambios en mi ujú. vida. Creo que me sirvió en ese tiempo poner por escrito mis sentimientos. Y en ese caso, una yo un poquito más sentimental, como de poder sentirme libre de expresarme como me siento, porque usualmente uno tiene una versión un poco más sensible que es retraída y Ujú. no la hace visible a los demás, simplemente por el hecho de que hoy nuestra generación, pues, intenta mostrar una versión un poquito como más ¿cómo podría decirte? Con un poco más alejada de la realidad. Entonces siento que sí, tenemos dos versiones. A veces incluso podría definirse como una versión oculta que tenemos y que posiblemente nosotros ponemos por escrito o describimos en papel. Muy bien, muchas gracias. Kevin. Dios mío, yo he hablado como mucho. Bueno, em, pues naturalmente yo siento que pues todo el mundo tiene como muchas versiones dependiendo de en dónde o en qué contexto se encuentre, ¿sí? Ujú, O sea, eso se basa a partir de la forma en que nos comunicamos, cómo actuamos, cómo caminamos, o sea, muchos aspectos cambian dependiendo, perdón, de las cosas o en el lugar donde estamos o las personas con las que convivimos. Pero digamos que hay una cosa, digamos, más como lo que decía la profe Lina, que es un poco más emocional o sentimental, es un poco más introspectivo, y es el hecho de que claramente uno, pues a medida del tiempo, muchas personas han sufrido muchas cosas u otras las han forjado la vida a, digamos, a demostrar una personalidad que tal vez no es que sean, sino que tienen que hacerlo porque si no, entonces su ser o sus sentimientos, sus emociones se van a ver vulnerados frente a la sociedad, que la sociedad, digamos que es bastante fuerte actualmente, ¿sí? Entonces, digamos que con cualquier cosa, cualquier acción, cualquier palabra, pues uno podría estar siendo juzgado por muchos aspectos. Y eso que actualmente estamos nosotros, digamos que muy abiertos mentalmente a muchas cosas, pero aún así, digamos que uno se retrae muchas. Entonces, digamos que uno crea como una coraza, una protección frente ujú. a eso, frente a esa sociedad que pues muchas veces nos atacó en algún punto y nosotros estamos como a la defensiva, ¿sí? No atacando todo el tiempo, sino sí simplemente como esperando a ver quién intenta hacerme daño para yo poder responderle o para yo poder hacer algo al respecto. Entonces digamos que está ese punto y está el de atrás que realmente es la persona que quiere de verdad no tener ningún conflicto, la persona que quiere estar bien, que quiere pues ser como pasiva, pero al frente está la persona que está, la guerrera, la persona que no le teme miedo a nada,
pero pues sí siento que hay muchos, ni siquiera son dos, son muchos, muchos yo, o sea, tenemos muchos alter egos en una sola persona. Imagínese lo difícil que es entonces para el estudiante encontrar su voz y que esa voz lo lleve a palpar su identidad, si en él también pueden confluir tantas voces, tantas formas, y también los prejuicios que tú decías de que, bueno, ¿cómo voy a escribir esto? No, profe, eso no lo voy a escribir, o si lo escribe, profe, eso yo no lo leo. Eso no lo voy a leer. Entonces, es ver cómo ellos asumen una postura a partir de, digamos, del yo que han querido reflejar, del yo que han querido manifestar. Yo iba a decir que pues definitivamente sí hay otro yo em, que necesita dejarse salir y una forma es la escritura, porque hay veces que tú no te entiendes lo que sientes hasta que no lo escribes y lo lees. Entonces es como una forma en la que también te puedes llegar a entender a ti si no sabes o no entiendes qué te pasa. Por lo menos a mí me sirve mucho escribir cuando estoy muy confundida o no sé qué decisión tomar o me está sucediendo algo. Siento que son escritos que no le mostraría a nadie, que son míos, pero que Ujú. es una yo. Y que al yo leer lo que escribo cuando me siento así, es como que me ayuda a aclararme un poco. Muy bien, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta que la inventiva que ha sido un proceso abordado de manera gradual en el estudiante a través de esa ejercitación de escritura creativa, va a llevar al estudiante a que logre, digamos, conocer, si aún no lo ha hecho, su identidad, y logra decir a través de los procesos de escritura, uy, sí, a mí me gustaba estar en la casa de la abuela, cuánto extraño eso, o qué bien me hizo ir a este lugar, o cómo jugaba yo en ese árbol. Entonces, a partir de esa inventiva podemos, digamos, observar los siguientes aspectos. El primero, la escritura habla del estudiante más allá del contenido del escrito. Es decir, el producto final que usted que tiene como objeto de lectura después de ese proceso de escritura, ese producto final, pues es el que menos va a importar. Lo que va a importar realmente va a ser el proceso en el con el que el estudiante logra llegar a ese producto. Entonces vamos a mirar cómo los estudiantes a través de ese proceso de escritura pues logran entrar en su intimidad, logran tener una perspectiva mucho más abierta del mundo, logran palpar o conocer bien la cultura a la que pertenece, logra, digamos, posicionarse de alguna manera en un lugar y desde ese lugar va a empezar a escribir. Dos, la identidad es un arte concebida en el acto de escribir. Un poco ahora como lo decía Luisa, hay cosas que yo a veces no entiendo y no sé qué hago, cómo me explico eso, cómo logro comprender X o Y asunto. Y, y eso únicamente va a lograr cuando tú puedes verbalizar eso que te está ocurriendo, cuando tú puedes darle nombre, puedes darle cara a lo que estás sintiendo y cómo esa lectura te va a lograr acercar a tu identidad. Perdón, esa escritura te acerca a tu identidad. En un tercer aspecto, la escritura es un proceso de afuera hacia adentro y viceversa. Vamos a ver que nosotros, nuevamente, como seres sociales que somos, estamos bastante influenciados por un mundo exterior. Algo que decía ahora Kevin, los prejuicios, que bueno, esto no se puede hacer, o lo que decía Lina al inicio, perdón. Eh, yo no puedo mostrarme de esa manera o no puedo expresarlo así. Entonces, como todo eso también va sumándole a la carga, esa carga social va sumándole a tu proceso de, digamos, de comprender esa identidad, de construir esa identidad, de darle forma a lo que tú eres y poder expresarlo en la escritura. ¿Y por qué de afuera, de adentro hacia afuera? Porque, pues, sencillamente todas esas emociones van a verse reflejadas en el texto. Y digamos, por último, escribir crea un compromiso con los demás. Si bien la escritura
si bien la escritura es un proceso individual, cuando hablamos desde una dinámica creativa, es un proceso individual, es un acercamiento con uno mismo, es una memoria es una memoria hacia atrás, es un recuerdo. Si bien eso es así, hay que decirle al estudiante que tenga muy presente que él tiene un compromiso con el otro. Y ese otro no es el amigo, no es el compañero necesariamente, ese otro puede ser el mismo, ese otro es él aceptando ciertas posturas, aceptando ciertas emociones que aún no logra descifrar. Es él. Es él en otro, es él en otro. Y si lo llevamos a los ojos del compañero, del amigo, del tío, del hermano, del otro lector, pues tiene un compromiso también con él, porque es la forma que él logra reflejar y plasmar, proyectar su identidad, proyectar lo que le gusta, decir, mire, yo con esto le estoy diciendo que a mí me gusta hacer esto, que a mí me molesta esto, que yo no olvido este recuerdo, que en este periodo de mi vida fue el más feliz, o bueno, es una forma de proyectarle al otro esa imagen que de cierta forma ha construido a través de sus años y que puede reflejar en los textos. Finalmente, podemos decir entonces que la memoria, la identidad y la ficción se funden en el proceso de escritura, donde a través de la inventiva se reflejan en el texto. Entonces, no solamente yo puedo dejar al estudiante a su suerte, escriban este texto, si yo no logro activar esa memoria, si yo no logro conectar esa memoria con los procesos de identidad que el estudiante haya realizado o que aún no haya hecho, no logro activar que eso ocurra en el estudiante, y eso únicamente lo puedo hacer a partir de generar en él un contexto familiar, un contexto que él conozca, un contexto que active en él emociones que le permitan, digamos, vivenciar esos momentos de otra manera, recibiendo ya toda esa experiencia de mundo exterior y, digamos, filtrándola, porque todo lo que viene del mundo exterior lo filtramos para poder plasmarlo e incorporarlo en nuestras dinámicas y construir con ello las identidades que finalmente dan forma nos dan forma a nosotros. Entonces, esa inventiva, por último, va a reflejarse en el texto como un proceso que se logra de una manera gradual y no como un producto que se exige o se pide sin ninguna didáctica. Les comparto un poco las lecturas una de las lecturas que he realizado, digamos, para este ejercicio, que está un poco La fábrica de historias, que es un libro bastante interesante de Brunner, el cual pueda, digamos, abordar o que el cual aborda de una manera muy clara cómo nosotros podemos, a partir de los relatos, consolidar nuestra identidad, reflejar también nuestras posturas frente al mundo real en que nos hemos formado, donde ese mundo real ha estado influenciado por nuestras culturas, por nuestros entornos sociales, familiares, etcétera. En segundo lugar, les presento a Rodari, ya es el que les comenté al inicio, un poco de la gramática de la fantasía. Pueden, digamos, explorar estos recursos. Y por último, ejercicios de escritura creativa, un poco para tener, digamos, un abanico de posibilidades al cual acudir en caso de pensar preparar un ejercicio de escritura creativa con propósito que tenga un impacto transformador en los estudiantes, y ejercicios de escritura creativa que también es una propuesta de, de esas actividades que se pueden desarrollar dentro del aula. Y finalmente, agradecer por su asistencia y participación en este espacio, también la invitación que he recibido por parte de la universidad, y muchas gracias. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias, profesor Jefferson, por esa capacitación. Y bueno, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias también a todos los Gracias. asistentes. Damos por finalizada la capacitación. Muchísimas gracias.